بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Una de las principales cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de la importancia de lo que es una persona limpia por dentro, por no decir lo más importante y el primer tema que debes establecer de forma clara es el ikhlas, es decir, la pureza. De hecho, la palabra ikhlas, por cierto, que la traducimos como intención sincera hacia Dios, sinceridad hacia Dios, y es correcto, pero viene de la raíz halasa, que significa limpiar, es decir, librar algo de impurezas, ¿no? Quitar las impurezas, ¿no? Como cuando el Corán usa la expresión labanan khalisa, leche pura, refiriéndose al estado en el cual la leche llega. La cuestión es que halasa es quitar lo impuro, quitar lo sucio. Cuando decimos que la intención debe ser mukhlisa, es decir, la intención tiene que tener ikhlas, significa que debe estar limpia de impurezas, ¿vale? Y pues no deja de ser llamativo que estamos hablando del crecimiento personal, del tazkiya, y el Corán utiliza siempre este vocabulario de limpiarte. Incluso a la hora de tenemos que tener en cuenta de que estas palabras no estaban siendo usadas con estos sentidos o estos significados, ¿no? Antes de la llegada del Islam. El Islam redefinió estos términos, ¿vale? Así que es muy curioso que cuando Dios habla de limpiar la intención, es decir, de hacer una intención exclusiva a Él, ha escogido, digamos, la palabra ikhlas, que significa purificación de la intención, no vamos a decirlo así, limpieza, librar la intención de impurezas, ¿vale? Hay personas que cuando rezan están dirigiéndose, por supuesto, hacia el qibla, pero dentro de su corazón hay múltiples qiblas, ¿vale? Ese es un problema. Es decir, yo voy a realizar esta acción, indudablemente la voy a realizar pues de forma externa, estoy realizando un ritual hacia Dios, pero ¿qué ocurre? Que en mis intenciones no solamente está Dios y algo más, ¿vale? Hay algo más, hay un añadido, ¿no? Es tener múltiples direcciones hacia las cuales, múltiples metas, en el sentido de que en tu corazón la única meta no es Dios, es decir, en la acción que estás realizando, ¿no? Claro, la cuestión de librarte de metas incorrectas o segundas personas y terceras personas aparte de Dios en tus intenciones es crucial, porque determina todo lo demás, ¿vale? Quiere decir, si entendemos la cita atribuida al profeta auténticamente, innamal a'malu binniyat, las acciones no son, claro, el profeta ha dicho innama, no ha dicho al a'malu binniyat, las acciones son valoradas o dependen de las intenciones, es decir, las intenciones que hay tras ellas. Lo que dice el profeta es innamal a'malu binniyat, ciertamente las acciones no dependen sino de las intenciones, ¿vale? Es decir, este es el criterio fundamental, depende de ello, ¿vale? Y no es de extrañar que algunos eruditos, como por ejemplo el imam Shafi'i, afirmaron que este hadith, esta afirmación del profeta, es un tercio del conocimiento. ¿Qué quiere decir un tercio del conocimiento? Muy sencillo. Todo lo demás, tú puedes acumular un montón de conocimiento acerca de acciones en esta religión, pero esas acciones van a ser incorrectas si realmente no hay una intención correcta tras ellas, ¿vale? Por tanto, no es ninguna tontería, es un tema importantísimo que debemos limpiar. Si no limpias este tema, y de hecho el Corán muy curioso, por cierto, esto que dice Dios dice en el Corán: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, no se les había ordenado sino que adoraran a Dios de forma mukhlisa, ¿no? De forma de acuerdo al ikhlas, de acuerdo a tener por única meta en su religiosidad Dios. De hecho, añade Dios lahuddin, dedicándole a él exclusivamente la religión, mukhlisina lahuddin, subhanallah. En Dios está hablando, por cierto, en este versículo que he citado, está hablando de personas que recibieron revelación anteriormente. Cuando la gente te dice tantas religiones y tantos profetas han creado la confusión, ¿no? Han traído todas estas religiones, mentira. Las personas hemos desarrollado diferentes religiones. Los profetas todos ordenaron lo mismo, que es nuestra religiosidad, nuestro deseo de lo trascendente, dedicarlo exclusivamente al Creador y no a la creación.
Te lo dice Dios, mukhlisina lahuddin, subhanallah. Es decir, se les ordenó exclusivamente esto. Esto es la base de la religión de los profetas. ¿Qué enseñó Cristo? La paz sea con él, mukhlisina lahuddin. Es decir, que adoraran a Dios mukhlisina lahuddin, ¿no? Que adoraran a Dios de forma exclusiva. Cuando una persona en su corazón rinde culto y en su corazón está San Patricio o San Antonio o la Virgen de la Cinta o la Virgen del Pilar, y por supuesto digo esto con el máximo respeto a quienes adoran, a quienes rinden algún tipo de culto a estas fuerzas, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, Jesucristo jamás enseñó esto. Lo que Jesucristo enseñó es lo mismo que todos los profetas. Dirige tu religiosidad, tu culto, tu sentimiento religioso como ser humano, porque somos una especie religiosa. Dirige esa característica tuya al Creador, ¿vale? Y no a la creación. Por supuesto, eso es lo que creemos acerca de exclusivamente todos los profetas, ¿no? Entonces, estás violando un aspecto importante de la historia de los profetas de Dios cuando en tu religiosidad diriges tu sentimiento hacia otro ser, ¿no? Y con ello no me estoy refiriendo exclusivamente a la adoración a otro ser, sino a la adoración a Dios presuntamente, pero otra meta en tu corazón. Esa meta puede ser que la gente te alabe, que la gente hable bien de ti y diga, wow, qué bien reza. Cuando tú rezas, pero lo haces para que otros te alaben, ya hay en tu corazón algo que no es Dios, ¿vale? Y eso que es lo que significa que en tu intención no hay un ikhlas puro, no hay limpieza de intenciones hacia segundas personas, ¿no? Hacia a otros seres y fuerzas aparte de Dios. Si creemos que el fundamento de la creencia correcta es el tawhid, es decir, reconocer la unicidad de Dios como creador, como digno de culto, el ikhlas, es decir, es la implicación práctica de esa creencia, ¿vale? Es decir, en la práctica nosotros dirigir exclusivamente nuestras acciones a Dios, ¿no? Y viene a ser lo mismo que el shirk, que es creer en que otros seres y fuerzas aparte de Dios comparten ese derecho de culto. Digamos que en relación a este shirk, el riyá o hacer las cosas por ostentación y porque las demás personas te vean es decir, la relación entre el ikhlas y el tawhid, la relación entre el monoteísmo en la teoría y el monoteísmo en la práctica es la misma relación entre la idolatría o el adorar a otros seres aparte de Dios y el riyá, el ostentar, ¿vale? Dicho esto, el riyá, la ostentación, ¿vale? Que es de lo que voy a hablar en los próximos minutos, si Dios quiere. La ostentación es cuando se mezcla algo en la adoración a Dios, ¿vale? Es decir, ya no hablo de la ubudiyya o de la servidumbre a Dios como tu estilo de vida, hacer las cosas, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Sino a la adoración ritual, los rituales, los actos de adoración ritual, la oración, por ejemplo. En este tipo de cosas, la ostentación, es cuando en ese acto de adoración se mezcla algo en tu intención aparte de Dios, ¿vale? Es decir, en tu corazón en ese momento está Dios y otro, ¿vale? ¿Cómo identificar si tu corazón sufre de esta dolencia? Muy sencillo. Te da pereza realizar actos de adoración cuando nadie te está viendo, ¿vale? Pero no obstante, cuando hay gente que te está viendo, entonces tienes ganas de levantarte y rezar o de recitar mejor el Corán. Este es un síntoma. Es un síntoma de esta enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene unos síntomas, ¿vale? Pues este es uno de los síntomas de esa enfermedad. Y por cierto, y es muy importante matizar siempre, porque si no parece que siempre estamos diciendo afirmaciones extremas, ¿no? Hacer las cosas motivado por una compañía determinada no es algo malo en el Islam, ¿vale? Si yo tengo compañías que rezan, y esa compañía de esas personas o personas que recuerdan a Dios, eso a mí me fuerza o me lleva o es un incentivo para mí para realizar esas buenas acciones, eso no tiene absolutamente nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo. Cuando estoy hablando de la pereza, cuando nadie ve tus acciones, es decir, de este síntoma que es que te da pereza hacer acciones de adoración cuando nadie te ve, pero cuando la gente te está viendo sí que te gusta, me estoy refiriendo al hecho de que tú piensas, voy a hacer esta acción, no dices, wow, voy a rezar, voy a reunirme con Dios, no voy a acercarme, no dices, wow, voy a rezar para que la gente me vea, para que la gente diga, wow, este tío reza súper bien y recita súper bien, ¿no? Es decir, son dos cosas completamente diferentes.
hacer las cosas por lo que la gente diga y hacer las cosas motivado o instigado por el hecho de tener buenas compañías, lo cual es completamente recomendable. Por otro lado está la loa o la alabanza, ¿no? Es decir, como síntomas haces más si te alaban, pero si no te alaban, no, dejas de hacer, ¿vale? Es decir, si la gente no te loa lo bien que lo haces, lo bien que rezas, lo bien que recitas, entonces ¿qué pasa? Que dejas de hacerlo, dejas de hacer ese acto de adoración. Entonces en ese caso claramente se trata de un síntoma de ostentación, es un síntoma de que tu intención no es pura hacia Dios, ¿vale? No está limpia, hay elementos de basura que tienes que limpiar. Y por supuesto el gran síntoma de deseo, deseas algo mundano, deseas dinero, ¿vale? Es decir, haces una acción religiosa, externamente religiosa, podría parecer religiosa, pero realmente lo estás haciendo motivado por un deseo mundano, un deseo de conseguir algo en el mundo, de conseguir pasta. Eso es claramente un síntoma. Y en muchos casos, si quisiéramos psicologizar, si se me permite inventar esta palabra, el problema de riya, el problema de la ostentación, veremos que la persona que suele hacerlo es una persona con carencias, es una persona que no se conforma con Dios o con la aceptación de Dios, necesita de la gente, ¿vale? Es decir, tienes esa necesidad y la estás llenando de la forma que no es la que el Islam espera que lo hagas, ¿no? Es decir, tienes una necesidad y no la satisfaces de la forma en la cual deberías estar satisfaciéndola, que es a través del tawakkul, a través de apoyarte en Dios, a través de tu relación exclusivamente con Dios. Y esa es de hecho una de las curas de esta enfermedad, de lo que hablaremos luego, ¿no? Pero existe eso, ¿no? Te necesitas. Tienes una necesidad, necesitas a la gente, necesitas que la gente te apruebe. Y wallahi, hay gente que tiene este problema y que no entienden que una persona pueda dedicar nada a la religión. Inclusive estoy hablando ahora de este tipo de personas ven a otros cuando hacen labores religiosas, labores por el Islam, estudian el Islam, pasan horas, estudian da'wah, y en su mente lo único que piensan es: este se quiere hacer el chulo, este quiere demostrar a los demás que sabe mucho sobre la religión, porque es que no entienden que otra persona pueda estar haciendo las cosas por sinceridad. Mucha gente, y eso es un problema de que ellos son tan necesitados de la aceptación de la gente que no entienden que haya otros que no tengan ese tipo de necesidad. Es como dice el refrán en español: todo ladrón piensa, a ver si me sale, el ladrón piensa que todo el mundo es de su condición. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tú eres una persona que necesitas, tienes esa carencia, necesitas que la gente te alabe o te reconozca. Y cuando ves a otros seguros de sí mismos, o que no están en esa misma necesidad, o que están satisfechos con que Dios acepte su labor independientemente de lo que la gente diga, te cuesta entenderlo, ¿vale? Hay muchas personas que tienen este problema, ¿vale? Uno de los grandes problemas de esta actitud, porque claro, lo que he hablado hasta ahora es lo claramente visible, lo grande, ¿no? Se nota mucho. Se nota, es decir, es tan grande cuando tú vas a rezar, porque la gente te está viendo, que es más que evidente. Pero luego hay un problema, que esta enfermedad, no, bueno, esta dolencia se manifiesta de formas mucho más sutiles, ¿vale? Es decir, hay ocasiones en las cuales ni tú te das cuenta, ¿vale? Ni tú te das cuenta de que estás de algún modo u otro sucumbiendo, ¿vale?, a este problema. El profeta Muhammad dijo, según un hadith autenticado: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar ar-riya. Lo que más temo de las cosas que me dan miedo para vosotros, refiriéndose a sus seguidores, a los seguidores de la religión de Dios, es lo que más temo por vosotros. De las cosas que me dan miedo, la que más miedo me da es el shirk menor, ¿vale? Shirk, como hemos dicho, es cuando tú haces actos de adoración no solo por Dios, es decir, cuando tú diriges el culto no solo a Dios sino a otros seres, ¿vale? Cuando tú adoras a fuerzas de la naturaleza, cuando adoras a ídolos, cuando adoras a un profeta, cuando coges a un hombre y dices que ese hombre es Dios, todo esto es shirk, ¿vale? No es solo idolatría, es idolatría, politeísmo, enoteísmo, catenoteísmo, todas las formas de que no sean tawhid, aceptar a Dios únicamente. Incluso la gente dice monoteísmo a los que adoran solo al sol.
eso ya es shirkun billah. Es decir, estás cogiendo a algo de la creación y convirtiéndola o atribuyéndole un carácter, un derecho que es exclusivamente de Dios, del Creador, ¿vale? Shirkun billah, shirk. El profeta dijo: lo que más temo por vosotros es el shirk menor. Si quieres traducirlo como idolatría menor, politeísmo menor, para que la gente lo entienda de forma rápida. Y luego lo definió como arriya, la ostentación. Entonces, ¿por qué se está hablando de la ostentación aquí? El profeta alayhi salatu wassalam está hablando aquí de la ostentación y está diciendo qué es lo que más temo para vosotros. La razón por la cual existe este temor es muy evidente, y es que es difícil de detectar. Yo como persona puedo dar una charla islámica como esta, podemos sentarnos aquí a hablar del Islam, os puedo hablar del Islam, y ¿qué ocurre? Que hay algo dentro de mí que solo yo puedo saber y vosotros no podéis saber, que es que dentro de mí se está gestando esta sensación de que mira, tío, soy una persona, soy un crack, realmente hago todo esto por Dios, el Islam me necesita realmente, sin mi labor. Es decir, se va gestando esta idea en mi mente, se va dividiendo la qibla, ¿vale? Como hemos dicho antes, si mi meta, la dirección hacia la cual realizo estas acciones es Dios, se está dividiendo esa dirección y ya se está yendo un trocito hacia Dios y un trocito hacia mí mismo, hacia la admiración de la gente, hacia, peor aún, ¿no?, hacia las caridades, ¿no? El Islam en muchos casos no ha ocurrido de una forma tan flagrante, pero en la historia de la religión y el Corán, Dios explícitamente habla sobre eso en el Corán, el hacer las cosas esperando esa monedita del final, ¿no? Dios habla de líderes religiosos que se apropian indebidamente de la riqueza de las personas. Entonces el profeta está diciendo que lo que más teme es este shirk pequeño, en el cual yo no voy a coger y me voy a postrar delante de un ídolo, ¿vale? Y ese es el problema, que es un shirk oculto, nadie lo ve, porque ese ídolo está dentro de mí, y ese ídolo puede ser mi nafs, que desea constantemente ser loado, o desea ser alimentado de las loas de la gente, de la aceptación de la gente, de la admiración de la gente. Que Dios nos libre, porque realmente te tienes que estar examinando de forma constante, porque es un shirk difícil de detectar y tú tienes que estar constantemente examinándote. En cuanto a las personas que han realizado estas acciones, es decir, han hecho acciones de adoración exclusivamente buscando lo que no tenían que buscar, o buscando a Dios de forma no exclusiva y buscando algo más, como por ejemplo la apreciación de la gente, el profeta Muhammad dijo algo muy impactante para la persona que tiene dos dedos de frente y que tiene un corazón mínimamente no podrido, que es lo siguiente: Dios se dirigirá a la persona que realiza estos actos de adoración, que por supuesto van a ser rechazados porque tenían dos qiblas, y Dios les va a decir: idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, acudid a aquellas personas hacia las cuales estabais ostentando en el mundo. La persona que diga: Dios, yo toda la noche rezaba, no, realmente estaba rezando para que la gente dijera que rezaras, ¿no? Dios le dirá a esa persona: acude a esas personas que tú querías que te alaben, ¿vale? Y luego añade el profeta: fanduru hal tajiduna indahum jazaa, y entonces buscad, observad, ¿encontráis con esas personas algún tipo de recompensa? Dicho de otra forma, tú rezabas para que la gente te viera, hacías labores islámicas para que la gente te viera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Ahora acude a esas personas cuya alabanza tú buscabas, a ver si ellos te recompensan por esta acción tuya, ¿vale? Es decir, si el día del juicio se está produciendo un ajuste de cuentas, en ese ajuste de cuentas, por supuesto, ¿de quién recibirás tú las cuentas? De aquel por el cual hiciste las acciones, ¿no? Es decir, existe aquí una forma de expresión similar a muchas expresiones del Corán, que es el sarcasmo. Vea por esas personas, ellos te van a recompensar porque al fin y al cabo lo hacías por ellos, ¿no? Esa es la idea. Dios ha dicho en el Corán: fawailun lil musallin, hay de las personas que rezan, ¿no?
Si las personas que rezan están destruidas. ¿A quién se está refiriendo? Alladhina hum an salatihim sahun. Aquellas personas que en relación a su oración son desatentos. Y por cierto, Dios no ha dicho alladhina hum fi salatihim sahun. Aquellas personas que en su oración son desatentos, sino en relación a la oración. ¿Vale? No dentro de la oración. Dentro de la oración podríamos decir que todos caemos en algún tipo de problema, ¿no? En muchas ocasiones, despiste y todo eso. Y Dios está hablando aquí de un tipo de persona que pasa de la oración, que es desatento, que lo retrasa, como explican algunos compañeros, retrasa la oración hasta el final de su tiempo. Subhanallah. O en muchos casos, como hacemos nosotros, hasta fuera de su tiempo. Dejamos que se pase su tiempo porque tenemos algo más importante que hacer que parar lo que estemos haciendo, ¿no? Por Dios. Y entonces, ¿qué ocurre con este tipo de personas? Luego Dios los define diciendo alladhina hum yura'un, las personas que ostentan, que lo hacen para que los demás les vean. La persona que es negligente con la oración, esa es la clase de este tipo de acción. El ser negligente con la oración es propio de personas que realmente no adoran exclusivamente a Dios, sino que tienen varias qiblas. ¿Entendido? No es ningún enigma que Dios vincule estas dos cosas. Es obvio el porqué. Y todos sabemos el famoso hadith en el cual las primeras personas que van a entrar al infierno serán una persona que recitaba el Corán, un filántropo y un luchador en la causa de Dios. La persona que recitaba el Corán, esa persona dirá: Dios, yo recité el Corán, recité tu libro. Y Dios dirá, es decir, esa persona dará a entender, o sea, justificará diciendo: Dios, yo recité el Corán por ti, recité tu libro por ti. Y entonces Dios, que es el que conoce las intenciones, le dirá: no, recitaste el Corán para que la gente dijera que eres un gran recitador. Y lo dijeron. Quiere decir, esa loa que buscabas la conseguiste. Ahora, para el fuego. Y lo mismo del filántropo. Quiere decir, esa persona dirá: yo gasté en caridades, Dios, gasté por ti en caridades. Porque al Islam tú, por supuesto, das caridad a una persona pobre, lo haces por esa persona, porque deseas incrementar su bienestar. Pero sabes que el origen de toda ética, de toda objetividad, ¿no? La ética es Dios, al fin y al cabo. Y eso lo que implica es que sabes que el ser humano es responsable de sus acciones. ¿Vale? A eso me refiero cuando digo haces las cosas por Dios. Es algo que tú hacías por Dios. Entonces Dios te dirá: no, hacías eso exclusivamente para que la gente dijera que eres una persona generosa. Y lo dijeron. Ahora al infierno. Es decir, tú conseguiste en el mundo lo que estabas buscando. La idea es: ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? Y lo mismo ocurre con la persona que lucha en la causa de Dios. Lo hizo exclusivamente para que dijeran que es valiente. Por cierto, la lucha en la causa de Dios es cualquier lucha, cualquier esfuerzo noble, por una cuestión de justicia y por una cuestión de nobleza, ¿vale? Desgraciadamente, como consecuencia de tener un corazón completamente corrupto y enfermo, hay quienes sacan las cosas de su contexto en la Sharia y buscamos refugio en Dios. Otro fenómeno bastante lamentable es el de la gente que hace cosas por la religión, y esto a mí me sorprende, porque cuando no le alaban se enfada, cuando no recibe la apreciación, como si estuvieras haciendo las cosas por las personas. ¿No se supone que lo estás haciendo por Dios? La gente que hacen labores por el Islam, sí que es verdad que, por supuesto, cuando haces labores por el Islam a veces y el resultado es un resultado, por ejemplo, nulo, no está mal que te plantees a ver si hay algo que yo puedo hacer mejor, a ver si es que no me estoy expresando bien, a ver si es que no estoy usando los medios correctos. Pero no me refiero a eso, me refiero a la persona que hace labores por el Islam y no recibe la loa que le gustaría recibir, la apreciación que le gustaría recibir, y se enfada. Entonces, ¿por qué estás haciendo estas labores? Es muy lamentable ver a personas en este estado, y eso significa que tienes que revisar esta cuestión, esta dolencia o esta enfermedad del corazón. Subhanallah. Entonces, claro, si todas tus acciones, tanto religiosas como a priori no relacionadas directamente con la adoración, lo más importante en todas ellas es la intención. La intención quiere decir que Dios sea tu qibla, ¿no? Es decir, tu meta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si tomas este enfoque correcto, incluso las cosas del mundo
Las cosas mundanas se convertirán en una forma de adoración. Todos sabemos en el Islam que incluso cuando mantienes relaciones con tu cónyuge, esas relaciones son una forma de adoración. ¿Qué quiere decir adoración? Bueno, que estás haciendo las cosas de la forma correcta, ¿vale? Es decir, como dijo el profeta Muhammad, si tú satisfaces tus deseos carnales, tus deseos animales en general, ¿no? Si los satisfaces de una forma ilícita, eso computa en tu contra, ¿no? Pues lo mismo ocurre, si los haces de forma lícita, computa a favor tuyo, ¿vale? Es decir, el musulmán constantemente vive una vida de Dios, de una persona de Dios, porque constantemente en su intención está Dios, por tanto todo lo que hace es de Dios. Esa es su vida. Eso es el Islam, ¿no? Esto implica que tendremos, como he dicho antes, que examinarnos de forma constante, ¿vale? Eso es lo que se llama el muhasaba, el constantemente llevarte a ti mismo a cuentas. Por ejemplo, al final del día decir, a ver, ¿cómo lo he hecho hoy? ¿Por qué he hecho estas acciones? ¿He hecho estas acciones por la gente o he hecho estas acciones por Dios? En ese momento de intimidad en el cual nadie te está viendo. Quiere decir, al fin y al cabo ese es el examen, ¿no? Hay cosas que nadie más puede saberlo. La conciencia de Dios que hay en tu corazón. Si haces las cosas exclusivamente porque todo eso está dentro de ti, nadie más lo puede saber. Y en el Islam es importante que no nos juzguemos unos a otros, que no señales a otro y digas, esa persona está haciendo eso porque quiere que la gente le alabe. Tú no estás en potestad de entrar a valorar las intenciones de los demás, pero estás en mucha potestad de, más bien bajo la obligación de valorar tus propias intenciones. Y muchas personas que se obsesionan con las intenciones de los demás, precisamente luego son personas que son negligentes a la hora de valorar sus propias intenciones, ¿no? O a la hora de examinar sus propias intenciones. Ponte a ti mismo bajo examen. Ponte a ti mismo bajo examen, examínate. Es crucial, lo necesitas. Y ojito con las personas que se dedican a labores islámicas, como por ejemplo tener un Facebook en el cual pones cosas islámicas o participar en grupos de WhatsApp, porque el nafs, el ego, yo personalmente no tengo grupos de WhatsApp, porque el nafs entra en estos posts de Facebook y en estos debates, en el Twitter y en estas tonterías en el WhatsApp de una forma que es tan flagrante y tan evidente que me parece increíble cómo las personas que están involucradas en ello persisten en ello. Cuando tú estás en una conversación hablando sobre un tema del Islam y ves que el nafs de todas las personas entra, es decir, cuando digo que entra el ego de las personas es que ves que la gente empieza a levantar el tono, a hablarse mal, a juzgar sus intenciones y ves perfectamente que esto se debe a una cuestión de orgullo, a una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de ego, ¿no? De que cada uno quiere hacer que prevalezca su opinión. Cuando tú ves esto, cuando tú ves esta actitud en las personas, yo personalmente huyo, porque ese tipo de debates y de conversaciones no van a llegar a ninguna parte, solo van a crear crispación y lo único que van a hacer es que pierdas el tiempo y que caigas en la ostentación, en estar hablando del din sin conocimiento, exclusivamente porque tienes un interés de tu nafs, es decir, estás hablando sobre Dios para satisfacer a tu nafs, y no sé yo si hay inmoralidad más grande que esta. Subhanallah. Yo, por ejemplo, el tema de los grupos de WhatsApp, quiero decir, no entiendo por qué todo el mundo tiene que opinar de cuestiones de fiqh o de jurisprudencia islámica. Es que no lo entiendo, no entra en mi cabeza. ¿No se supone que las diferentes disciplinas en este mundo tienen personas que las han estudiado y personas que están cualificadas? Entonces yo entiendo que haya como musulmanes, por ejemplo, sobre si es lícito celebrar el cumpleaños. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Unos te dicen que es una fiesta de origen pagano, otros dicen que al ser que no es religioso y por tanto no es a priori prohibido. Vale, vamos a imaginar que tú eres de los que opina que es una imitación de prácticas paganas, vamos a decirlo así. Que si tú puedes expresar esa opinión bien,
y el otro bien, y cada uno aportar el fatwa o la opinión de la autoridad, autoridad me refiero en cuanto a conocimiento religiosa, y intercambiar esas opiniones. Lo que no podéis hacer es los dos, siendo dos personas, hablo en primera persona, lo que no podemos hacer es, siendo todos nosotros personas que no están cualificadas en este tipo de cuestiones de jurisprudencia islámica, ponernos a discutir como si quisiéramos que el otro acepte nuestra opinión de una forma definitiva. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera sabes si la opinión del que tú sigues es correcta 100%. La estás siguiendo porque confías en él, por lo que sea, y está muy bien. Pero desde el momento que eso se convierte en fanatismo para que los demás acaben aceptando la opinión que tú sigues, entonces en muchos casos digo, ahí hay un problema de nafs, hay un problema de ego. Y esto lo vemos todos los días en los grupos de WhatsApp. Todos los días. Y es un problema interior, y cada uno se tiene que examinar a sí mismo. Si fuéramos sinceros incluso en lo poco que se nos pide, como por ejemplo las 5 oraciones, no necesitas pasarte toda la noche rezando. Es más, es mucho mejor hacer 5 oraciones de forma sincera hacia Dios, las 5 oraciones que son obligatorias, que hacer un montón de cosas voluntarias. Dios mío, si todos los musulmanes hiciéramos solo lo mínimo que se nos pide, lo obligatorio, lo imperativo desde el punto de vista de la adoración, si hiciéramos lo imperativo exclusivamente de forma con ikhlas, es decir, dirigiéndolo a Dios exclusivamente, cambiaría el mundo, la faz de este planeta, porque cambiarían nuestros corazones, cambiaría nuestra forma de ser, y por tanto cambiaría el planeta. Los musulmanes somos tantos que si nosotros reparáramos nuestro corazón, el planeta se repararía. No estoy diciendo que esto sería el paraíso, pero sería un sitio muy diferente, y la gente diría: yo quiero tener lo que tienen estas personas, yo quiero tener lo que tienen estas personas, ¿no? Entonces debes tener en cuenta que las acciones pequeñas pueden convertirse en algo de gran relevancia o de gran peso si tu opinión es limpia, ¿vale? Es decir, las acciones pequeñas se engrandecen a causa de la intención que hay detrás de ellas, y viceversa. Puedes hacer acciones muy grandes, pero luego realmente tu intención era la fama o la aceptación o las loas, y por tanto esa acción aparentemente enorme acaba siendo empequeñecida. Es decir, lo que hay dentro, que es lo que nadie ve, Dios mío, es la base, ¿no? Es lo más importante. De ello depende todo lo de fuera, ¿vale? Mucha gente, claro, dice: entonces si hacéis las acciones de adoración o las acciones como las caridades solo por el deseo de recompensa divina, carecen de valor ético. En primer lugar, no hay semejante cosa llamada valor ético desde un punto de vista objetivo, a menos que haya un origen o una fuente objetiva que es Dios, ¿vale? Por tanto, decir que haces las cosas buenas por Dios es lo más sumamente lógico desde el punto de vista de la motivación moral. Sencillamente, si tu motivación moral es unos valores que cambian según sociedad y según época, de entrada esos valores, lo que estás haciendo ni siquiera es bueno objetivamente, es bueno para ti ahora, aquí y ahora. Eso es una cosa que quiero aclarar. Mucha gente tiene esta sensación de que cuando haces algo por miedo al infierno, incluido musulmanes pietistas, ¿no? La sensación de que si haces algo por deseo de recompensa o por miedo al infierno no es correcto, tienes que hacerlo por amor a Dios. Esto es una creación de dilemas falsos, ¿vale? El Islam enseña a hacer las cosas por amor a Dios, enseña a dar caridad por amor a ese ser al cual estás dando caridad y por amor a Dios, no hay ninguna contradicción, y por servidumbre a Dios, que es el origen de tu vida, de su vida, de todo cuanto existe y de toda moralidad objetiva, por deseo de recompensa también. Quiero decir, Dios es justo, ¿no? Al fin y al cabo. También por miedo al infierno. Todos sabemos que hay cosas malas que dejamos de hacer exclusivamente porque sabemos que habrá consecuencias, ¿vale? Como el clásico ejemplo de la persona que va conduciendo por la autopista. Si le pones carteles diciéndole: aumentar la velocidad hará que pueda morir gente, esa persona pensará: bueno, yo aprieto un poco el acelerador, nadie me va a ver. Pero cuando le pones a esa persona que hay un radar y que a partir de tal velocidad recibirá una multa, entonces como que se despierta el chip, ¿no? Como que cuando vas en el metro y te dicen: la multa por no pagar es de 30 euros, quiere decir, sabemos perfectamente que nuestro cerebro funciona así, necesita un tipo de refuerzo negativo que le esté diciendo: vale,
deberías dejar de hacer las cosas por razón X, pero si no lo haces, que sepas que vas a ser multado. Así es nuestro cerebro. Por tanto, en el Islam no existe ningún problema de lo haces por Dios, o lo haces por el miedo al infierno, o lo haces por amor a Dios, lo haces por servidumbre a Dios, lo haces por deseo de recompensa, lo haces por evitar el infierno o evitar el castigo, lo haces por todo a la vez. No hay no existe esa ¿cómo se dice?, contradicción. De hecho, todos estos aspectos tienen en cuenta diferentes aspectos de nuestro cerebro, de nuestra forma de ser. Subhanallah. Y el placer en los actos de adoración se irá desarrollando progresivamente, hasta que cada vez harás más los actos de adoración. Hablo ahora específicamente, lo harás más por placer, lo harás más porque te gusta hacerlo, progresivamente, ¿vale? Y esto es un tema, por cierto, con el que tienen que tener especial ojito, como he dicho, las personas que hacen cosas por la religión, incluido personas de conocimiento religioso, ulama, eruditos religiosos. ¿Por qué? Porque digamos que se te conoce, ¿no?, a causa del conocimiento religioso, se te conoce por un conocimiento religioso que posees, y eso lo que significa es que mira, habrá un riesgo de que empieces a hacer las cosas, de que se parta tu qibla, de que empieces a hacer las cosas por otros aparte de Dios, aunque sea por la loa, porque la gente diga cosas buenas de ti. Subhanallah, eso puede pasar. Por cierto, no es un acto de ostentación, no es un acto de riya hacer algo para animar a otras personas a que también hagan lo correcto. Si yo, por ejemplo, me pongo a dar caridad porque sé que la gente que me rodea o mis hijos me verán hacerlo y se verán animados a hacerlo, eso no es un acto de ostentación. Sí que es incorrecto dejar de hacer cosas buenas por temor a que la gente te acuse de estar ostentando, o por temor a la ostentación, ¿vale? Es decir, yo veo a una persona a la que le puedo dar caridad, nos pasa a veces en el metro, pero te da vergüenza, ¿no? O en el andén, te da vergüenza porque hay mucha gente mirando y no quieres ostentar, te da miedo ostentar, o te da miedo que piensen que estás ostentando. Estás abandonando una buena acción como consecuencia de tener en cuenta a la gente, y eso es en sí una forma de lo que estás intentando evitar, ¿no? Si entendemos que Riyá, la ostentación, el tener más de una qibla, es una de las enfermedades del corazón, o una de las dolencias espirituales, o una de las problemas de personalidad más importantes que puede tener la persona que acepta la verdad del Islam en esta vida, ¿cuáles son los remedios, no? Esa es la pregunta. El primer remedio, diría, es fortificar tu imán, o fortificar tu convicción de la verdad, ¿vale? Es decir, es incluso un problema de aqida, es incluso un problema en tu ideología y tu forma de pensar, un problema en tu imán que acabes necesitando a las personas, y esa necesidad te conduzca a esto, ¿vale? Tienes que eliminar el amor a la loa y el temor a la censura. Correcto. Mucha gente tiene este temor a que la gente va a hablar mal de mí, pero cuando hablan bien de mí, entonces me encanta. Y eso es un sentimiento humano, pero tú tienes que, en la medida de lo posible, ponerlo bajo control, ¿vale? Eliminar el deseo por las personas, el deseo por el mundo, el deseo incluso el miedo a que la gente te haga daño. Voy a dejar de decir la verdad del Islam por miedo, en pequeñas cosas. Voy a dejar de hacer lo correcto por miedo a la gente. Ese miedo a la gente ya es un problema. Es un problema. ¿Qué tienen esas personas de superiores a ti para que tú tengas que tenerles miedo cuando vas a hacer algo que es correcto? O como mínimo vas a hacer algo que tienes todo el derecho del mundo a hacer. Y esto no es posible a menos que fortifiques tu convicción, tu yaqeen, de que única y exclusivamente es Dios quien beneficia y quien perjudica. Es exclusivamente Dios quien beneficia y quien perjudica. Cuando tú has formado tu cerebro, tu forma de pensar alrededor de esta idea, de esta verdad, que el perjuicio y el beneficio, todo él finalmente proceden de Dios, entonces es cuando no tienes problemas. Entonces es cuando no tienes problemas en hacer lo correcto y en hacer las cosas por Dios, ¿vale? Y sabemos perfectamente que como explica el profeta Muhammad, si toda la comunidad, toda la gente
se une para dañarte, no te van a dañar en aquello que Dios ya ha decretado para ti, ¿no? Y si se unen con la intención de beneficiarte, lo mismo, no te van a beneficiar en algo que no estuviera ya decretado para ti. Lo que esto significa es que tú sabes perfectamente que ocurra lo que ocurra, va a ser lo que Dios ha decretado, ¿no? Rufi'atil aqlam, los objetos con los que se registran, vamos a decirlo así, ya han sido levantados, ¿no? Las plumas o los cálamos ya han sido levantados, dijo el profeta, wajafat as-suhuf, y ya se han secado las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que Dios ha escrito ya o ha decretado ya para ti, tranquilo que ya está puesto. No te rayes la cabeza, no te rompas la cabeza. Y aquí este es el verdadero origen de la persona serena, o el verdadero origen de la persona que no teme a las personas, no necesita a los demás, no necesita de la loa de los demás. Es un problema. Por supuesto, otro remedio es conocer las malas consecuencias de lo que puede ocurrir cuando te pillen, porque en muchos casos las personas que de cara al público tienen una forma de ser o tienen una forma de ostentar, ¿no? Te muestran una forma de hablar, una forma de ser, y luego en lo privado son diferentes, en muchos casos esto acaba saliendo a la luz. Imagínate ese momento en el que salga a la luz, ¿con qué cara te vas a quedar? Y por supuesto, otro de los grandes remedios es, y para mí este es el remedio estrella, haz acciones que nadie más ve. Dhikr, recuerda a Dios, menciona a Dios, lee Corán, escucha Corán, haz oraciones cuando nadie te ve, o incluso si puedes permitírtelo, tahajjud, oración nocturna. Todo esto nadie lo ve. Haz cosas que nadie te vea, y de este modo tú mismo te sentirás mucho más cerca de Dios. Y por supuesto, si haces la oración nocturna, no cojas luego por la mañana y le digas a todo el mundo, subhanallah, hoy he hecho una oración que flipas, porque esa no es la idea. Y otro remedio, por supuesto, es, como siempre, habla con Dios, haz dua, haz súplica, ¿no? Como el profeta nos enseñó, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu, es decir, Dios, te pido refugio en ti de cometer shirk, es decir, de poner a otros seres y fuerzas junto a ti, en cuanto a aquello que sé, wa astaghfiruka lima la a'lamu, y te pido perdón por aquello que incluso no sé, porque hay veces que tú no te das cuenta. Hay veces que no te das cuenta, ¿no? Estos son remedios, ¿vale? Hacer acciones, por ejemplo, que nadie te ve. Pedirle a Dios refugio contra el shirk. Es lo más bonito que hay, ¿no? Al fin y al cabo el shirk es una ofensa contra Dios. ¿A quién le pides sino refugio? Esto es como el farmacéutico que te da una cura o te da una medicina. Tú tienes la medicina, pero él no te puede obligar a que te la tomes. Tú decides si te la quieres tomar. Si tú tienes un problema de ría o de ostentación, o un problema de múltiples intenciones, tú eres el que tiene que hacer esto. Tú eres el que se tiene que levantar cuando nadie le ve y rezar. Tú eres el que tiene que escuchar Corán cuando nadie le ve. Tú eres el que tiene que hacer estas cosas. Es decir, nadie te puede obligar a tomarte la medicina, ¿vale? Las medicinas te las da el Islam, tú decides. Y por último, no pensemos exclusivamente en mucha gente, claro, comete este tipo de ría o de ostentación porque está pensando en lo que la gente pensará y lo que la gente dirá. No olvides que todo lo que tú haces se toma nota y eso se envía al ájira. Piensa también en eso. Piensa también en qué ocurrirá cuando tú te encuentres con todo lo que has hecho, ¿no? Puestos a pensar en las consecuencias de las acciones, las verdaderas consecuencias de las acciones. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.